Hola Sisterhood, estamos muy felices de estar de regreso en esta segunda temporada que hemos titulado Una generación excavadora de pozos. Es una vez más un honor para mí estar junto a ustedes y poder juntas aprender de la palabra de Dios. Las semanas anteriores estudiábamos y veíamos el pozo de Berseba, donde aprendíamos que era un pozo de pacto, un pozo de juramento. Podíamos aprender que Dios siempre está con nosotros. Podíamos aprender que Dios no cambia sus pactos. Cuando hablábamos del pacto abrámico, también hablamos del pozo de Berlajaroi, o sea, el pozo del viviente que me ve. Decíamos, ¿sabes qué? Dios nos ve en todo momento. Tenemos la certeza que aún en las situaciones más difíciles, Dios está ahí con nosotros. Dios está dispuesto en todo momento. Dios nos ve. Esa es la seguridad que tenemos. También veíamos el pozo del valle de Bacá, que significa el valle de lágrimas, el valle de sufrimiento. Sé que muchas veces hemos pasado por situaciones donde creemos que no hay una salida. Pasamos por ese valle de lágrimas, de dolor, y todas podemos identificarnos en algún momento con este valle. Pero entendemos también una vez más que recordamos y podemos ver ese pacto de Dios. Podemos ver que sus promesas son reales en nuestras vidas. Y teniendo a Abraham como nuestro ejemplo, podemos declarar que por fe él hizo muchas cosas y podemos también nosotras aferrarnos a esa fe. Él cavó un pozo en el lugar que Dios le había guiado y nosotros podemos apropiarnos también de estas palabras. En el lugar donde Dios nos guíe, oh Señor, nosotros queremos crear un pozo, queremos añadir cosas nuevas a nuestras vidas. También podemos decir que habré un pozo para un refrescar espiritual y para recibir el aumento que está por llegar. Yo creo que todas sabemos y la semana anterior hablábamos y decíamos de la importancia que tiene el agua, pero hoy quiero hacer referencia al agua dulce. En realidad el agua dulce se encuentra mayormente subterránea, no en la superficie. No sé si han escuchado el término acuíferos. Y vamos a ponernos un poquito científicas en este momento. Pero los acuíferos se producen por las filtraciones, la caída de la lluvia, el viaje subterráneo del agua en los suelos. Es una zona donde el terreno contiene agua. Los acuíferos se aprovechan perforando pozos. En consecuencia, hay un gran cúmulo de agua oculta en las áreas subterráneas. Y quiero que tengamos esto en mente porque muchas veces hay tantas cosas que nosotros no accedemos porque están solamente visibles cuando somos capaces de cavar un pozo, cuando somos capaces de mejorar nuestra relación con Dios, cuando somos capaces de profundizar esa relación, cuando somos capaces de ponerle toda la fuerza y la maquinaria necesaria. Los manantiales de agua ocurren cuando uno de los acuíferos se encuentran con la superficie del suelo y entonces el agua comienza a fluir. Así que cuando Dios nos dice en Jeremías capítulo 2 verso 13, yo soy el manantial de agua viva, Él está diciendo, yo soy la fuente que está en ti, pero ¿estás tú dispuesto a buscarme? ¿Estás tú dispuesta en este día a entender que yo voy contigo? Que a lo mejor hay un recurso invisible que no estás viendo porque no has puesto tu fe en acción, porque eso es la fe, la certeza de lo que no tenemos, de lo que no se ve. Esos recursos invisibles del cielo son nuestros, pero necesitamos acceder a ellos, aprovecharlo. En tiempos bíblicos se accedía al agua subterránea a través de la excavación de pozos. Ya veíamos cuán importantes eran los pozos para ese momento. Significaban riqueza, significaba que la persona tenía una comodidad social. Habíamos hablado de Abraham. Hoy haremos referencia también a Isaac, que era el hijo de Abraham, y él reabrió algunos de los pozos de Abraham. Pero cuando hablamos de Isaac, podemos que no solamente él reabrió algunos de los pozos de su padre, sino que él también creó algunos pozos. Y podemos ver esto en la Biblia reflejado en Génesis capítulo 26 del verso 2 al 15. Pero antes de leerles esto, los pozos que estaremos viendo fueron pozos de contienda, de conflicto.
pero también los pozos que reabrió de su padre, pozo de pacto, el pozo de Berseba. Volveremos una vez más a tratar sobre eso. Dice Génesis capítulo 26, verso del 12 al 15. Isaac sembró en aquella región y ese año aprovechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua de los siervos del padre de Isaac. Esos pozos que Abraham había cavado, los filisteos los habían cerrado. Ellos habían cerrado los pozos por celo, porque no querían que la riqueza de Abraham o lo que él había encontrado, vamos a ponerlo espiritualmente, pasara a la próxima generación. Las personas celosas intentarán cerrar tus pozos. Las personas celosas tratarán de interrumpir lo que Dios tiene para tu vida, pero quiero decirte que Dios lo hace. El pozo sigue ahí. A lo mejor algunos pozos han sido tapados, pero vuelve a cavar. Comienza una vez más. Esto puede suceder en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras iglesias. La palabra filisteo significa miedo, significa terror, significa inseguridad. Si a lo mejor estas cosas han ocupado tu vida, si a lo mejor te sientes en tierra de filisteo, quiero decirte, tu Dios es más que fuerte, es más que vencedor, es el Rey de Reyes. Si han tapado alguno de tus pozos o tú misma has tapado alguno de estos pozos, yo te animo a que continúes adelante. El agua, para mí es tan impresionante ver esto, porque el agua que era tan demandada y que es tan demandada no solamente en esos tiempos, sino en los tiempos de hoy, ¿a quién se le ocurre cerrar un pozo de agua? Esto es lo que ocurre muchas veces cuando intentes cerrar los pozos que a lo mejor has cavado en tu vida. Prosigue a la meta, no dejes que la escasez de agua se acumule en tu vida. Esto es lo que hace Satanás en nuestras vidas muchas veces. Él trata de tapar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Él hace que nosotros no veamos esas bendiciones, que a lo mejor no las podemos ver en la superficie, pero la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada día. La Biblia dice que Dios está con nosotros, que Él está para ayudarnos. Ellos cubrieron los pozos porque sabían que habría allí bendición y riqueza postrera para la futura familia. No dejes que nadie detenga el flujo de agua. No dejes que nadie detenga esa bendición. Y aplica a nosotras mismas, porque muchas veces culpamos a los demás de las cosas que nos ocurren, pero muchas veces nosotras somos culpables de parar esa bendición, porque escuchamos las mentiras del diablo. Si has permitido que el enemigo cierre tus pozos, que el miedo, que la inseguridad, que el fracaso al futuro, que todas estas cosas vengan a tu mente y te detengan, yo te animo a que continúes hacia adelante. No dejes que la suciedad, que los escombros espirituales que tal vez han tapado ese pozo de bendición, es tiempo de removerlo, es tiempo de tomar la pala y decir, ¿sabes qué? Yo prosigo a la meta, yo sigo a la meta del supremo llamamiento. Debido a la riqueza de Isaac, los filisteos le pidieron que se alejara y entonces a Isaac reabrió los pozos de su padre. Muchas veces, debido a la bendición que hay sobre nuestras vidas, mucha basura, mucho escombro va a tratar de tocar a la puerta. Pero recuerda, una vez más, prosigue a la meta. La Biblia en el capítulo 26, verso del 19 al 21 de Génesis dice: cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente por los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado por él. Después sus siervos cavaron otro pozo, pero al cual también ellos pelearon por este. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Decíamos que Isaac abrió los pozos de su padre o los volvió a reabrir y los veremos posteriormente, pero él también hizo pozos nuevos. El pozo de contienda, el pozo de conflicto, que en hebreo es el pozo de Esek y Signa, significan lucha, pleito. Muchas veces el diablo va a tratar que en nuestra vida
caminemos con lucha, pleito, va a tener que o va a tratar de detener el flujo. Vemos tantos matrimonios que están lidiando con esto, vemos tantas relaciones rotas entre padres, hijos, amistades, vemos tantas cosas que muchas veces son consumidas por los pozos que hemos cavado, por los pozos que han hecho una diferencia, una separación, el pozo de contienda. Santiago lo pone de esta manera en el capítulo 3, verso 16. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y obra perversa. Una vez más en el día de hoy, te animo. Si te encuentras en un pozo, tal vez donde hay suciedad porque alguien lo ha tapado o tú lo has tapado, o si te encuentras en un pozo de celo, continúa hacia adelante. Es tiempo de cambiar el ambiente. El pozo significa pozo de enemistad, pozo de oposición. Siempre vamos a tener oposición en nuestras vidas. Ese es el trabajo del enemigo, porque él quiere drenar nuestras vidas. Él quiere que exista conflicto. Él quiere que seamos tentados a renunciar. Pero la lección es simple. Debemos mantenernos caminando en fe, incluso si te sientes atrapada, como decía anteriormente, en territorio filisteo. Debemos seguir caminando hacia adelante. Debemos seguir caminando porque después de la colina, después de doblar, vamos a encontrar algo nuevo. La Biblia dice en Génesis capítulo 22, entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. En este pozo entonces lo llamó el pozo de espacios libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Después que él intentó cavar los dos primeros pozos, vio que hubo conflicto, que hubo celo, que hubo riña, que hubo contienda, pero él no se detuvo ahí. Él dijo, sabes que hay oposición, pero yo continúo, y encontró un nuevo lugar. En hebreo el nombre es Rehobot, que significa, ¿sabes qué? Espacio libre, espacio abierto. Va a haber contienda, va a haber conflicto a lo mejor en el proceso, pero yo continúo porque yo sé que yo puedo llegar a un lugar donde voy a tener espacio y Dios me va a prosperar. Pero para hacer esto tenemos que tomar una decisión y es cerrar esos pozos negativos que han estado en nuestra vida, esos pozos que han interferido en nuestra relación con Dios. El diablo está tratando de que exista contienda entre tus relaciones, ya sean familiares, matrimonial, ministerio. El diablo quiere que exista la contienda. Pero el Señor te quiere dar un espacio libre, un espacio para prosperar. Y esto fue lo que ocurrió con Isaac. Él encontró un lugar para expansión porque no desvió su enfoque de Dios. El otro pozo que Isaac entonces vio fue el pozo de Beerseba. El pozo de Beerseba lo estudiamos previamente, era el pozo de pacto, pero este pozo estaba cerrado. Él tuvo que tomar acción. Él dijo, ¿sabes qué? Han puesto mucha basura. Como decía ahorita, mucho escombro espiritual, pero este es el pozo del pacto. Este es el pozo de la fe. Las promesas que Dios le dio a mi padre, hoy yo sé que yo las puedo recibir. Decíamos que el pozo de Rebú significaba calles anchas, espacios amplios, fructificar, ampliación, un nuevo refrescar. El pozo de Beerseba, pozo de juramento, pozo de pacto. En Génesis capítulo 26 podemos ver que Isaac recibió la reafirmación de Dios. Él excavó por fe en este pozo porque sabía que las promesas estaban allí. Sigue excavando, sigue esforzándote porque las promesas de Dios están allí, están tangibles para nosotros. Debemos ser receptoras de las promesas de Dios, pero para eso necesitamos una vasija que esté dispuesta a recibir. Si hay cosas que están ocupando el lugar de esas promesas, el lugar de Dios, es tiempo que saques todo ese escombro, que saques toda esa basura afuera para hacerle lugar a Dios. Colosenses capítulo 2, verso del 6 al 7 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive de la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas.
la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de poder y de autoridad, todos han recibido esa plenitud. Podemos recibir plenitud de Dios, en Dios. Nos completamos en Dios. Somos lo que Él ha dicho que seremos. Recibimos identidad en Dios. A modo de conclusión, quiero una vez más animarte. De la misma manera que Isaac pudo entender que tenía que salir de esos pozos de conflicto, de esos pozos de depresión, de esos pozos de enemistad, y entender que debía avanzar a un lugar donde había una nueva esperanza, en el lugar donde tenía que volver a cavar y recolectar las promesas que ya Dios le había dado a su padre. Yo te animo una vez más a que tú lo hagas. Tenemos que cavar antes de poder experimentar un aumento, espacio, fruto, antes de experimentar satisfacción, realización, término. Necesitamos cavar, adueñarnos de esas promesas. Si hay algún pozo cerrado en tu vida, vuelve a cavar. Agárrate de las promesas de Dios. Isaac representa la nueva generación. Yo quiero decirte que algunas personas han tapado o han dejado de alguna manera huellas para que tu generación no sea alcanzada. Pero esa no eres tú y no soy yo. Nosotras entendemos que a lo mejor nuestros hijos sienten que hoy no pueden ver esas promesas que Dios nos dio, pero nosotras nos vamos a encargar de seguir cavando porque vamos a alcanzar la próxima generación. Abraham profundizó en un lugar. El lugar fue tapado para que su generación no recibiera la bendición, la riqueza, pero hoy nosotras hacemos algo de la misma manera que Isaac encontró la bendición. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos alcanzarán esa bendición. La aplicación para ti hoy significa confianza. Confianza en que Dios nos va a dar la dirección para salir de esos pozos, para encontrar la bendición. Cuando eliges seguir el camino de Dios y hacer lo que Él dice, el poder milagroso de Dios comienza a ser liberado en nuestras vidas. Yo voy a orar por ti, porque yo sé que hoy vamos a limpiar muchos pozos y vamos a sacar mucho escombro, porque el agua a lo mejor no se ve en la superficie, pero está allí como esos acuíferos de los que hablábamos al principio. Señor, bendigo a cada mujer en este día en tu nombre, sabiendo, Dios, que tú nos vas a dar la fuerza, Señor, para sacar toda la suciedad que a lo mejor hay en alguno de esos pozos, porque nos aferramos a tu bendición, al pozo de pactos, al pozo donde nos dice que Dios tiene promesas que podemos encontrar. Yo las bendigo en este día en tu santo nombre y te doy gracias. Recuerda, Sisterhood, estamos juntas en esto y juntas nos ayudamos. Dios te bendiga.